Vivi, ¿lo tenés? ¿Querés Ya entré, mamá. querés que lo lea yo, Rafa? Perfecto. Dale, Daniel. Salmo, Salmo 27, entre paréntesis 26. Yo no soy muy... Exacto. Bueno, la seguridad de que confía en el Señor. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, perfecto. Expresión de confianza en Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuantos alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Súplica en la persecución. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Súplica y acción de gracias. Yo te invoco, Señor. Tú eres mi roca, no te quedes callado, porque si no me respondes, seré como los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mi plegaria cuando clamo hacia ti, cuando elevo mis manos hacia tu santuario. No me arrastres con los malvados ni con los que hacen el mal, con los que hablan de paz a su prójimo mientras su corazón está lleno de maldad. Trátalos conforme a sus acciones, como corresponde a su mala conducta. Trátalos según la obra de tus manos, págales su merecido. Ellos no valoran lo que hace el Señor ni la obra de sus manos. Por eso Él los derribará y no volverá a edificarlos. Bendito sea el Señor, porque oyó la voz de mi plegaria. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda. Por eso le daré gracias con mi canto. El Señor es la fuerza de su pueblo, el baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia. Apaciéntalos y sé su guía para siempre. Es palabra del Señor. Te Te alabamos, alabamos, Señor. te alabamos, Señor. Como ven, es un salmo extenso y en la liturgia, especialmente en Cuaresma, se toma solo la primera parte, es decir, la parte de la confianza en el Señor. Si bien todo el salmo es un salmo de confianza, la parte primera expresa más la confianza y otras partes expresan otros sentimientos como la acción de gracias. Y este salmo lo vamos a escuchar el próximo domingo, que es el segundo domingo de Cuaresma, y
particularmente tenemos que prestar atención a los movimientos de los sentimientos que el Salmo nos presenta. Es admirable la composición. En primer lugar, las imágenes que usa para expresar la confianza. Si un ejército acampa frente a mí, no temeré. Y empieza a afirmar de alguna manera el credo de la salvación. Dios es mi Salvador. Pensemos que la Cuaresma es un camino que recorremos año tras año porque la salvación de Dios, especialmente el hecho salvífico por excelencia que es la resurrección, cuesta creerlo. Entonces, tenemos que ir afirmando este credo de la salvación para poder afirmar nuestra fe en la resurrección. Esta salvación, y tenemos que estar aquí atentos al matiz, conlleva una participación del ser humano, es decir, un cierto combate. El ser humano, y lo hemos visto en el primer domingo de Cuaresma, Jesús tiene que combatir contra aquellas cosas que lo alejan de un falso mesianismo o que lo quieren acercar de alguna manera a la idolatría. Y esta es también una dificultad para nosotros. De alguna manera, la idolatría nos acecha. Por eso debemos combatirla en nosotros para adherirnos a la salvación del Dios verdadero, del Dios resucitado, y no para buscarnos una salvación a nuestra medida. Pero para esta lucha necesitamos valor. Y el valor nos viene dado por la oración. De hecho, Jesús aleja la tentación con la palabra de Dios, es decir, con la oración. Por eso el valor tan importante en la oración de escuchar la palabra de Dios. Para nosotros muchas veces la oración son muchas palabras nuestras, pero no son palabras de Dios. El volver a rezar con los salmos
nos ayuda a rezar con palabras que hacemos nuestras, pero que son palabras de Dios. Y la vida sigue su curso y probablemente nadie note nuestro combate. Pero nosotros podemos dar pasos en ella, en el combate de la vida, con la certeza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios o que en Dios estamos apoyados. En el versículo 7 se da un cambio y es sorprendente este cambio porque cambia la persona. Hasta el versículo 7, el salmista habla de Dios en tercera persona. A partir de allí, empieza a hablar a Dios en segunda persona. Es un tú y un diálogo más personal. Escucha, te estoy llamando a ti. No seas sordo a mis gritos. El hebreo es una lengua muy concreta, aunque nosotros no la sepamos muy bien. Y es una imagen, y es una lengua para saborear las imágenes. Vemos la muralla, vemos que tiembla, vemos la carne destrozada, cuesta hacer pie, el despliegue del ejército frente a nosotros, la entrada en batalla y finalmente habitar en la casa de Dios. Sin imágenes no podríamos conocer lo poco que conocemos de Dios. Por eso frecuentemente se recurre a imágenes para hablar de Dios, porque las otras expresiones que a veces podemos llegar a usar nos dicen mucho menos que la imagen. Dios es eterno, diríamos nosotros, pero el hebreo le agregaría como el sol, como la luna. Hay como una imagen de algo que perdura en el tiempo. A lo mejor para nosotros decimos Dios es eterno y allí se corta. Falta la imagen, que no son eternas, lógicamente, ni el sol ni la luna que fueron creadas, pero hay algo de la idea de eternidad expresada en la permanencia
del sol y de la luna. Pero también Jesús reza este salmo. ¿Y cómo recita Jesús este salmo? En el Evangelio se han conservado partes en las cuales Jesús cita implícitamente este salmo. Los malvados se acercan para destrozar mi carne. La flagelación en la pasión, la misma pasión, falsos testigos se levantan contra mí. El Salmo lo vivió en carne propia. Mateo 26:59. Habitar en la casa del Señor. También remite a los pasajes en los cuales el Señor muestra que la casa de Dios es una casa de oración y no una casa de comercio. Y el mismo Jesús nos remite al deseo de habitar en la casa. Me voy a la casa donde hay muchas habitaciones para preparar para ustedes. Ya desde pequeño, Jesús caminaba hacia el templo, peregrinaba hacia el templo, tenía ansia del templo, porque en el templo él se tenía que ocupar de las cosas de su Padre. Jesús, desde niño, se deja modelar por este deseo del salmista, habitar en la casa del Señor por días sin término. Y lo realizó desde la primera ocasión que se le presentó, aunque llenó de angustia a los padres. Y es lo único que busca, una sola cosa busco: busquen el reino de Dios y lo demás se le dará por añadidura. Y aquí hace esta asociación tan bella entre la casa y el reino. Otra expresión del Salmo que también la vivió Jesús es: ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién temeré? No teman, no temas, pequeño rebaño, dice. Pero él mismo, frente a Pilato, que podía quitarle o darle la vida, no darle la vida, sino que podía quitarle la vida en la crucifixión, él expresa que no tiene miedo. He venido a dar testimonio de la verdad. Y Jesús, como decíamos al inicio, libra la batalla y confía no en sus fuerzas, sino en la palabra de Dios. Y sabe que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre su reino, sobre su pequeño rebaño. Pensemos que en los primeros años la iglesia era apenas un pequeño rebaño, un pequeño puñado de creyentes. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Cuando todo apoyo humano lo abandona, Jesús dice, ustedes me dejarán solo, pero yo nunca estaré solo, porque mi Padre que está en el cielo está siempre conmigo. Juan capítulo 16, versículo 12, entre muchos otros pasajes. Después tenemos otra imagen muy hermosa que es Dios es luz. Y esta luz vino al mundo, aunque el mundo no la conoció. Él mismo declara, yo soy la luz, y sin embargo el mundo no la ha visto. Y el tiempo de Cuaresma es el recorrido, como decían los antiguos, y nosotros nos quedamos a mitad de camino, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. Nosotros tenemos mucha devoción al Vía Crucis, pero ninguna devoción al Vía Lucis. Como un dato de color, no para hacer publicidad, yo escribí el Vía Crucis, uno de los 1500 Vía Crucis que debe haber, y eso se vendió todo. Y escribí también el Vía Lucis, y eso se vendió muy poquito, porque nadie o muy pocos conocen esta hermosa devoción que se la puede celebrar durante los 50 días de la Pascua. Per crucem ad lucem. La luz
es la vida del mundo. Después nos habla el Salmo de veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, no en el Sheol, en la tierra de los muertos, en la tierra de los vivientes. Si bien esta antífona o este versículo se usa como antífona en, en la celebración de los difuntos, aquí tiene un sentido pascual muy fuerte. Certeza de que voy a resucitar, que no me dirijo hacia la muerte solamente, sino que voy hacia el Padre, voy hacia la luz. ¿Cómo cambia la perspectiva de la propia existencia si nuestro caminar hacia la muerte es como un caminar hacia la nada, o nuestro caminar a la muerte es como un caminar hacia la plenitud, hacia la visión definitiva del Padre? Pero podríamos preguntarnos qué significa todo esto que decimos de Jesús en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en este mundo que está buscando de alguna manera una especie de perpetuidad robótica que seguramente por nuestras edades no la alcanzaremos, pero que busca una vida distinta de una vida plena como es la vida junto al Padre. ¿Qué significa vivir como resucitado en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo actualizar el Salmo en mi vida? Y aquí hay un punto central que es para actualizar el Salmo, necesitamos recobrar la esperanza en la resurrección. Y se nos da la gracia justamente en este año de meditar en la esperanza, ser peregrinos de la esperanza en este mundo vacío. Hay una meditación no cristiana, pero muy buena, de un filósofo surcoreano, Byul-Chul Han, sobre la esperanza. Es una conferencia muy cortita y se la consigue en YouTube, no hay que comprar nada. Sobre la esperanza, por el vacío que muchas veces se nos da en el mundo contemporáneo. Recuperar la espiritualidad
humana es recuperar la esperanza. Y con esta actitud humana de la esperanza, podemos enfrentar todas las luchas que nos presente nuestro mundo, que nos presente nuestra vida. Por eso, nuestro tener confianza es al mismo tiempo un dar confianza a los demás. Tener fe en el éxito, no en el éxito pasajero, sino tener fe en el éxito definitivo de la resurrección. La esperanza no es una virtud, llamémosle así, pobre. No es una virtud fácil. Es una actitud y una virtud de los fuertes. Santo Tomás define la esperanza como un bien, la búsqueda de un bien arduo, difícil, futuro y en el cual tenemos la conciencia de poder alcanzarlo. Este bien arduo, difícil, no lo podemos alcanzar solos, sin la ayuda del Señor y sin la ayuda de la comunidad, sin la ayuda del Espíritu Santo. Una virtud que es teologal, es decir, infundida por Dios. No podemos luchar, no podemos tener la fortaleza para esa lucha si no nos es dada por Dios. Y por eso la pedimos. Y la pedimos en la intimidad, en la oración junto a Él. Lo único que busco es cierto o busco otras cosas además. Es verdad que podemos mirar el mundo viviendo una crisis de esperanza. Podemos mirar también la iglesia en medio de una crisis de esperanza. Y sin embargo, hay muchos hombres y mujeres que buscan su rostro. Porque la crisis nos permite descubrir también la santidad. Porque la crisis me puede volcar hacia la desesperanza o hacia la esperanza. Si nos vuelca hacia la desesperación,
es porque creemos que contamos solo con nuestras fuerzas, pero si nos vuelca o si nos dirige hacia la esperanza, es porque nos damos cuenta que contamos con la ayuda del Espíritu. Y por eso la pregunta final de esta reflexión: ¿creemos o no creemos que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra resurrección y nuestra vida? Muy bien, ahora tenemos unos 15 minutos para redactar el salmo o un poco menos y después un tiempito para compartirlo. Ahora que yo corto la grabación para que cada uno trabaje tranquilo y lo que compartimos queda en este ámbito y no sale de él. Yo voy a apagar mi cámara cuando la enciendo, ya es el tiempo para compartir. Si es que encuentro dónde apagarla.